Entonces el día de hoy hemos traído una prédica, como dice ahí, ya puso Ale en la culpa del pecado. Miren, todos llegamos aquí, hermanos, al mundo cuando nacemos destituidos de la gloria de Dios. A mí me gusta luego interactuar con mis hermanos para que sin temor, o sea, ustedes puedan responder lo que ya van conociendo del Señor. ¿Alguien me podría decir, sin 10 minutos de participación, qué es destituido de la gloria de Dios? Separados, dice Lulu. Condenados, ¿sí? ¿Qué más? Nosotros nacemos con una perversa enfermedad del alma, ¿sí? Todos nacemos perversos y en pecado. Todos venimos destituidos de la gloria de Dios. Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros hablamos de Dios, aprendimos de alguien, de Dios, ¿sí? Pero si no hemos nacido de nuevo, o sea, ese Dios para nosotros es un ídolo, exactamente. Porque hasta que tomamos conciencia que es ahí por la edad de los 12, 13 años para poderle dar el sí al Señor, porque Él predestina a sus elegidos. Tú llegas a una iglesia o alguien te evangeliza o te predica la palabra y en ese momento te empiezas a escuchar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que por el oír la palabra de Dios viene ¿qué? La fe. Esa fe, nosotros nacemos con una fe, pero no esa. Nosotros nacemos con una confianza para poder tomar decisiones tales como si hoy comes arroz o comes caldo, ¿sí? O tomas una Pepsi o tomas una Coca, pero para decidir, o sea, buscar a Dios, nacemos sin esa fe. Por eso es la destitución de la gloria de Dios. Nacemos en pecado, dice el Salmo 51, David lo expresa, bueno, es el Señor a través de David, dice: en pecado me ha concebido mi madre, ¿sí? Y por lo tanto, cuando llegamos a este mundo, llegamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos salvación, llegamos condenados al infierno. El Señor, en la plenitud de los tiempos, vino y entregó su vida, que esa es la crucifixión que todos conocemos, vemos y sabemos, pero que de verdad, hermano, hasta que llegamos a Cristo, empezamos a entender lo maravilloso de esa obra. El otro día el miércoles precisamente estábamos en un estudio, y entonces vimos que la salvación tiene un orden, y ese orden lleva entre 8 y 9 pasos. El primero es la predestinación. Hay una elección de antemano que el Señor hace de sus hijos. Y nosotros decimos: ¿pero por qué? ¿No tenía la capacidad Cristo de venir a salvar a todos? Claro, Él tiene la capacidad de todo, pero vino por sus elegidos. Ahora, cuando a nosotros nos preguntan ¿por qué es esto? ¿Por qué no vino por todos? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y Él no quiere que todos se pierdan, sino por eso elige aquellos a los que han de ser salvos. Nadie que ahorita esté en el infierno, hermano, o sea, puede decir que él fue a Cristo y Cristo lo rechazó. Sí se va entendiendo esto, porque es muy importante que tú lo entiendas, que si naces destituido de la gloria de Dios, no tienes la capacidad en tu espíritu de poder elegir a Dios, de decir antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo quiere decir antes de que Cristo haga la obra en ti. La salvación, ¿por qué es? ¿Cómo viene hacia ti? Por gracia, ¿verdad? ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Tú no participas, tú no puedes elegir a Dios. Muchas veces la gente dice: es que yo, pastor, lo anduve buscando mucho tiempo. Hay una pequeña aclaración con respecto a eso, porque pareciera ser que lo andas buscando, pero en realidad, ¿sabes qué es lo que está pasando? ¿Quién me dice? Él te está atrayendo.
Entonces llegaste, a lo mejor equivocadamente llegaste a una secta, porque él te estaba atrayendo, y entonces dice, bueno, lo vamos a pasar por esta secta para que se dé cuenta de los errores que se cometen, y después lo voy a sacar de ahí y lo voy a llevar a mi iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo. ¿Sí se entiende? Ok, pero él te está atrayendo, es una atracción que no se puede resistir uno. Si tú alguna vez quisieras compararlo con algo, esa atracción que se hace es como el imán al metal. Acerca un imán a un metal y lo va a jalar. Esa es la manera, y pareciera tú que andas buscando al Señor, pero dice la palabra que tú no puedes buscar a Dios. Hay una palabra que está en Romanos 3, vámonos a Romanos 3. ¿Sí? Romanos capítulo 3, y vamos a ver desde el 9. Algunas Biblias traen el subtítulo que dice todos han pecado. ¿Sí se entiende eso, hermano? No dice el 80% de la humanidad, el 99.9, no, dice todos eso el 100%. Y no todos de la época de Cristo, o todos de la época antes de Cristo. No, todos, desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, de ahí para acá, todas las épocas, todas las generaciones, todas las culturas, todos los seres humanos cuando llegan a este mundo, llegan en esta condición que nos va a decir Cristo cómo llegamos aquí. Porque esto es algo que está en la palabra y nos revela que así llegamos a este mundo, todos sin excepción. Esto a algunos les va a parecer repetitivo, pero yo les he dicho que el niño más precioso que están haciendo ahorita, ¿sí?, que puede estar güerito o morenito, porque también los negritos son bonitos. Los niños morenitos que nacen en África están muy guapetoncitos, ¿no? O sea, y también los niños que nacen ¿dónde nacen güeros? ¿En Jaltenco? No. En Rusia, ¿no? Vamos a ver que están güeritos, también nacen bonitos, ¿no? O en Michoacán, dicen, yo oí una voz por ahí, Michoacán. Nacen bonitos. Bueno, ese niño tan precioso, tan hermoso, que trae ilusiones a la casa de una familia, de un matrimonio, de toda una generación, ese niño viene en pecado, viene destituido de la gloria de Dios, nació en pecado, y no hay cómo se pueda en un momento determinado en esa situación echar marcha atrás. Hay sectas y religiones falsas que tratan de acomodar esto. Les voy a decir una religión falsa, muy famosa y muy prolífera, o sea, está en todo el mundo. Esta religión falsa dice que a los niños se les tiene que bautizar de chiquitos para que sean preparados como buenos cristianos, para que de esa manera ahí en ese bautizo obtengan la salvación, y entonces como van creciendo y están preparados para ser buenos cristianos, y ellos se portan mal el día de mañana, ellos pierden la salvación. O sea, esta es una total y aberrante mentira, ¿sí? Observa lo que dice la palabra. Ya está ahí en Romanos 3, vámonos al capítulo 9, donde dice todos han pecado. Entonces, ¿qué? Es una pregunta, ¿no? Así me dio, como cuando tú preguntas, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos?, dice Pablo. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. ¿Cierto? Ok. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque los judíos creían que la élite de los sacerdotes y toda la nación que tenía cierto billete y preeminencia para entender las escrituras eran los que eran salvos por obras, ¿sí? Los sacerdotes y toda su estirpe y toda esa generación, ellos eran salvos, y todos los que estaban fuera de la nación de Israel, egipcios, medos, persas, todos los que estaban fuera de la nación de Israel estaban creados para el fuego del infierno. Eso era lo que ellas decían. Pero Cristo vino también por los gentiles, ¿ok? Por eso ya Pablo, que es el apóstol de los gentiles, está aclarando
en esta enseñanza que dice como está escrito, ¿sí? No hay justo ni aún uno, ni uno, de la época que quiera. No hay quien entienda. Pero pastor, si yo sé hasta trigonometría, mira, aquí tenemos un ingeniero que sale humo, pero no se está refiriendo a ese entendimiento. Tú puedes ser muy inteligente con un IQ, le llaman al cerebro, ¿no? Cuando miden la inteligencia, muy bueno, ¿no? Y bien trucha para todo, para las matemáticas, para muchas cosas, pero no se está refiriendo a esa sabiduría. No hay quien entienda. Y aquí viene de lo que dice que no hay justo ni uno, no hay quien entienda. No hay quien, ¿qué? Busque a Dios. No se puede. Y tú te preguntarás, ¿por qué no se puede? Uno, llegas destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Separado. Vamos a ponerlo un poquito más fuerte la palabra. Digo que bonito, separado se oye bonito, ¿no? Separado y destituido de la gloria de Dios. Pero cuando te dicen que estás muerto, que llegaste a este mundo muerto espiritualmente, ahí sí como que ya no te gusta, ¿no? Perverso, no, ¿cómo? Perversos los que están en la cárcel, no. No, dice el Señor, llegaste muerto espiritualmente, muerto del espíritu. No tienes ninguna posibilidad de buscar a Dios porque estás muerto en tu espíritu. Tu espíritu está muerto. ¿Qué está muerto? El entendimiento es el pensamiento, las emociones y la voluntad. Esas tres partes hay en el espíritu. Eso es lo que nace muerto para Dios. Pero para el pecado, ¿qué tal? Vivo. Corres a pecar, pero como gamo, decía mi abuela, ¿no? Corres como gamo, hijo. Piensa qué sería eso, pero yo creo que ya es algo que va rápido, ¿no? Entonces, ya se entendió por qué no hay quien busque a Dios. No hay una posibilidad. Y aquel que dice que es religioso y que cree en Dios y que no sé qué tanto, sin haber nacido de nuevo, porque Cristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que tú entres en el reino de Dios. Es necesario. Y él, siendo un sacerdote levítico de aquel tiempo, de los fariseos, no sabía. No lo sabía, y ahí estaban en las escrituras. Y por no discernir, no lo sabía, por no entender lo que estaba ahí escrito. Por eso es que muchos, cuando no conocen bien la escritura, creen que llegan aquí y que son buenitos y que son bonitos y que ellos pueden ayudar a mucha gente, pero dice la palabra que no hay nadie quien busque a Dios. Fíjate, y luego ya para que te quede más claro, te va detallando por qué no puedes buscar a Dios. Todos se han desviado se hicieron inútiles. ¿Tú sabes lo que es un inútil? Alguien que no es útil para Dios. Ok. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es un sepulcro? Algo donde hay muerte. Entonces, cuando emite sonido de aquí, toda la palabra que emite procesada con el pensamiento es de muerte. No piensa lo que habla. Habla, decía mi abuela, ¿qué sé por qué me acuerdo mucho de mi abuela? Al peso del buche. No piensa lo que está hablando, no sabe si va a edificar o a destruir, no lo piensa, lo avienta así, ¡pum! ¿Sí se entiende? Entonces dicen, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que somos mentirosos por naturaleza. ¿Y el padre de la mentira quién es? El diablo. Ahora fíjate lo que dice aquí adelante, veneno de serpientes hay bajo sus labios. O sea, una serpiente cuando te muerde es tan venenosa que te llega a matar, ¿no? Cuando te pica un animal ponzoñoso, ¿cómo se te pone la piel?
por el veneno. Bueno, pues dice el Señor que nosotros, debajo de nuestros labios hay eso cuando hablamos: chismes, difamaciones, mentiras, argucias. Todo eso es un veneno. Lastimamos, envenenamos a las mentes, las almas, destruimos, dice el Señor. Así llegas a este mundo. Llena está su boca de maldición y amargura. ¿Qué tal las groserías? ¿Qué tal 1, 2 palabras y la grosería? 2, 3 palabras después y otra vez la grosería. Y luego la amargura, ¿no? Una raíz profunda y podrida en donde nada te satisface. Todo está mal. Por eso es que nos convertimos en personas totalmente neuróticas. Nada nos satisface. Y porque voló la mosca pegas el grito y estás poniendo de malas a todos y te pones de malas a ti mismo. Sus pies son veloces para derramar sangre. Aquí habla de que somos gente asesina, ¿sí? Y nosotros podríamos decir: pastor, yo ese mandamiento no lo he quebrantado, nunca he matado a nadie. El Señor dice que con el solo hablar mal de alguien ya mataste, ¿sí? Pero muchas personas sí le han privado de la vida a muchos seres, ¿sí? Y muchas veces uno dice: no, los hombres y las mujeres como nosotros, que en un momento dado nos podríamos preciar de no haber matado a nadie, el aborto. Pero yo no soy mujer, pastor, pero participaste o no, varón. Todo eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Pero si a veces yo soy bien tranquilo, no está hablando de esa paz. ¿Sabes de qué paz está hablando, hermano? De que al estar destituidos de la gloria de Dios, somos enemigos del Padre eterno, Jehová Dios. Él está enojado con nosotros antes de que Cristo nos reconcilie con Él. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No lo hay. No hay un respeto reverente porque no le conocemos. Antes de Cristo estamos muertos espiritualmente. Eso es lo que Él detalla así, pero detalla a profundidad cómo llegamos como seres humanos. Pero digo, no se entristezcan, hombre, porque ya hay una esperanza, ¿no? Cristo Jesús es nuestra esperanza cierta. El Señor por eso vino a dar su vida. Y entonces, cuando esto se produce en nuestra vida sistemáticamente por años, que es el pecado, ¿ya viste lo que es el pecado? Es una transgresión en contra de Dios. Es lo que nos separa de Dios. No tenemos cómo acercarnos a Dios. Esa es la barrera tan fuerte que tenemos, porque no podemos concebir a un Dios. Podemos ser religiositos, podemos citar versículos, podemos decir yo soy cristiano inclusive, ¿sí? Eso no le importa al diablo. El diablo tiembla cuando verdaderamente practicas lo que dice aquí y ya eres un hijo de Dios. Ahí sí, cuando te levantas y pones un pie afuera de tu cama, el demonio dice: chin, ya se paró. Ahora sí comienza la guerra, porque él no tiene paz ahí. Un cristiano nacido de nuevo. Y ese cristiano nacido de nuevo fue todo esto antes, ¿no? Pero ¿qué creen, hermanos? Que luego muchas veces quedan polvos de aquellos lodos. Esos polvos de aquellos lodos son la culpa que a veces siente el cristiano cuando recuerda su pasado, cuando recuerda todo lo que hizo, ¿sí? Todo lo que le hicieron y todo lo que hizo. Y entonces empieza como a sentir una especie de, ¿qué dice ahí la pantalla? Culpa, ¿no? Empieza a sentir remordimientos. Se acuerda de aquello que realmente fue duro en su vida, en la cual participó, ¿no? Y no lo puede borrar de su mente, o sea, y empieza a sentirse mal. Pero ya es de Cristo. Cristo ya pagó. Todos hemos pecado. Ahora ¿podemos estar de acuerdo? Todos hemos pecado.
Y una de las consecuencias del pecado, ¿cuál sería? Porque miren, hermanos, aunque ya estamos perdonados por Dios, aunque ya Él nos ha lavado, ¿sí?, con su preciosa sangre, la sangre de Cristo es un símbolo, de la muerte que derramó, y como en la sangre está la vida, cuando se le fue la sangre de su cuerpo y se fue derramada, Él murió. No es un amuleto para que no andes diciendo, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro. No es un amuleto, hermano. Esas son equivocaciones que a veces se enseñan en las iglesias. No es un talismán la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo es un símbolo de que Él nos rescató de la muerte espiritual, nos salvó del pecado. Pero hay consecuencias del pecado. Una de las consecuencias del pecado precisamente es la culpa. Hay otras consecuencias que pueden ser físicas del pecado. ¿Cómo qué sería? Enfermedades, ¿no? Si yo fumé demasiado, llego a Cristo, ya tengo mucho tiempo sin fumar, pero una de las consecuencias es que más adelante, como mi cuerpo no está glorificado aún, ¿qué me puede dar? Efisema pulmonar, y termine yo atado a un tanque de oxígeno, ¿no?, el día de mañana, totalmente impedido para realizar una vida. Por eso cuando el cristiano es salvo, o sea, Cristo le va quitando todas esas situaciones de su vida, ¿no? Pero puede ser que aunque deje de fumar, le pueda caer cáncer. Una persona que bebió demasiado, ¿qué le puede dar el día de mañana si ya no bebe ahora? Cirrosis, y así sucesivamente, ¿no? Puede ser que esa consecuencia venga. Hay consecuencias del pecado, ¿sí? Cristo dice que Él nos llevó nuestras enfermedades a la cruz, pero se está refiriendo básicamente al pecado, hermano, al pecado. Y Él sí nos puede sanar de cualquier enfermedad. Él tiene ese poder. Pero ojo, porque muchas personas se mueren de cáncer y son salvas, son hijas de Dios y se van con el Señor, pero no fueron libradas del cáncer. ¿Ahí falló Dios? No, porque dijo Él, yo te voy a sanar. Y lo puedes sanar aquí o del otro lado, porque del otro lado ya es eterno, se acaba todo, ¿ok? Pero una de las consecuencias más fuertes es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo voy a estar agradecido por la culpa que yo sentía? Porque estos nos llevan a buscar ¿qué? ¿Qué nos llevarían a buscar los sentimientos de culpa? Porque un sentimiento de culpa es fuerte. Yo estoy perdonado por Dios, yo estoy regenerado por Dios, pero a veces hay cosas del pasado que me generan ciertos sentimientos de culpa por precisamente que mi pecado generó, y hay consecuencias. ¿Cuál sería entonces? El que yo sienta culpa para que me lleve a qué, a buscar qué, el perdón. Perdóname, Señor. Es bien importante, hermano, que cuando tú llegas a Cristo, tú pidas perdón a Él, no a ningún hombre. Ningún hombre tiene la capacidad de perdonar. Los sacerdotes católicos están mal, desafortunadamente. Tú, al que tienes que ir a pedirle perdones a Dios, es el único que tiene la capacidad de perdonarte. Y perdonarte con esa situación de borrón y cuenta nueva. Entonces, pero ese sentimiento de culpa te busca hallar ese perdón. Al momento en que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, ¿qué creen? Su pecado es perdonado. Su pecado es perdonado. Lo más, ahorita en tu mente, en tu espíritu, que ahí está tu espíritu en tu mente, piensa en algo que tú antes dijiste, híjole, este pecado estaba tan gordo que yo creo que ni Dios me lo perdona, ¿no? Ahí piénsalo ahorita, ese pecado. Si tú vas a Cristo por fe, Él te lo perdona plena y totalmente, y no te culpa. ¿Por qué crees? Porque Él ya pagó en la cruz. Por eso murió ahí. Ahorita vamos a ver algo precioso. Ahora, el arrepentimiento
entra ahí como un papel bien importante. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambios de juicios y actitudes, una manera diferente de vivir. Tú no puedes estar viviendo la misma forma de vida que vivías antes de ser de Cristo. Mal hablado, tranza, grosero, lujurioso, pornografía, masturbación, todo eso. Tú no puedes estar viviendo otra vez de nuevo eso porque estás arrepentido. Cuando naces, Dios te ha capacitado con el arrepentimiento. Te da la capacidad de arrepentirte. ¿Sí se entiende? Es cambio de juicios, de actitudes. Tú tienes que ser una persona diferente. ¿Por qué razón? Porque nada más ni nada menos el Espíritu Santo de Dios llega a morar y a habitar en ti, y Él es ahora no tu conciencia, tu maestro que te va a guiar, el que te va a decir, el que te va a estar redarguyendo, el que te va a estar guiando a toda verdad. No te va a permitir. Por eso un hijo de Dios no va a ser engañado por nada de lo que trae el diablo o las sectas o las falsas religiones. No puede, porque está el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios llega a habitar en ti, nada, inclusive si antes ahí había algo que era maligno, una posesión inclusive, se va. No puede habitar donde está el Espíritu de Dios. Por eso el arrepentimiento, ahora que tú ya sabes que no es andar chillando, no es andar diciendo no lo vuelvo a hacer. No, el arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación. Vamos a ver Hechos 3:19. Hechos 3:19. Y cito: por tanto, aquí en la tuya dice arrepiéntanse. Haz de cuenta que dice: por tanto cambien de vida, dejen de ser lo que eran antes, ya no sean los mismos de antes, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Ya se entendió? O sea, en el momento en que tú dejas de lado el pecado, tienes la capacidad de sentir alivio en tu alma, caminar diferente, y el Señor lo va a avalar. Y luego aquí dice: en Cristo aún los pecados más viles son perdonados, aún los más viles. Y yo te pongo ejemplos, como por decir, el otro día veíamos aquí en un estudio también, vente los miércoles. ¿Cómo me gustaría que la iglesia también estuviera así el miércoles? Pero los miércoles vienen como 15 nada más. Y están muy buenos los temas, porque allí el otro día vimos cómo y de qué manera tu corazón, ahora regenerado, es capaz de comprender y entender a los pecadores más viles. ¿Cómo los puede perdonar Cristo? Estábamos viendo y les pusimos un video a mis hermanos de un hombre que ahorita está preso en Estados Unidos por haber matado, ¿cómo cuántas mujeres? ¿No se acuerdan? Estados Unidos, Nezar, Lulu. No, allá en Estados Unidos. No sé si eran como 40 mujeres que mató. Era un asesino serial y lo atraparon. Entonces, para que no fuera a la inyección letal, él confesó los asesinatos y dijo dónde estaban enterradas las mujeres. Y entonces nada más le dieron cadena perpetua, ¿sí? Entonces está el video y está el hombre, un hombre con un corazón duro, y lo están sentenciando, y están ahí los familiares de las víctimas. Y entonces el juez dice: bueno, pues está sentenciado a cadena perpetua y no va a salir de la cárcel. Si los familiares gustan dirigirle unas palabritas al joven. Y ya saben, se pararon todos y lo maldijeron hasta más no poder, que se pudre en el infierno, que ojalá lo hagan cachitos ahí en la cárcel, en fin, le desearon todo
lo peor. Así es. Pero se paró un señor, lo recuerdo muy bien, era un señor alto, robusto, de barba blanca. No, no era yo. Pues por lo alto, ¿no? Por lo demás sí. Entonces se para y le dice: mira, por las creencias que yo tengo, yo no te condeno ni te juzgo. Tú mataste a mi hija y es algo de lo más preciado que yo tenía en la vida, y es lo único que tenía, pero Cristo me dice que te perdone. En ese momento el tipo que estaba hasta así como displicente, voltea a verlo y él le otorga el perdón, el hermano cristiano, y rompe en lágrimas el hombre. En ese momento se quebrantó su corazón de tal manera del asesino que empezó a llorar. Y yo empecé a llorar también junto con él, porque ¿saben por qué? Porque yo pienso que si este hombre en la cárcel va a la iglesia cristiana y se arrepiente y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué creen que va a pasar? Dios lo perdona. Entonces, por eso dice aquí, el Señor tiene la capacidad para perdonar los pecados más viles. Primera de Corintios 6. Lo que pasa es que a veces nosotros, Primera de Corintios 6, 9. 6, 9. Lo que pasa es que nosotros, hermano, muchas veces nos creemos mejor que la gente. Creemos que somos más tolerantes, que somos más buenos, que somos más justos, que somos más perdonadores, y olvidamos precisamente quiénes somos cuando nacemos. ¿Sí? Y Cristo nos hace conciencia de eso a través de toda su palabra. Fíjate lo que dice esta iglesia de Corintio. Era una iglesia muy, ¿cómo se le podía llamar? ¿Cómo catalogan a la iglesia de Corintio, cristianos? Muy rebelde la iglesia. Había mucha gente inmadura ahí, ¿sí? Había inclusive tolerancia al pecado ahí. Por eso Pablo les escribe 2 cartitas y de parte de Dios, y bien aleccionadoras. Fíjate lo que dice aquí: te dije yo que Cristo purifica y salva los pecados más viles, ¿cierto? Entonces nos vamos al 6 capítulo, vamos a empezar en el versículo 9. Dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les hace la pregunta a la iglesia de Corintio. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí nomás faltó que el Señor le dijera a Pablo, etcétera, 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 porque faltan muchos pecados, ¿no? Pero eso les dice: ellos no heredarán el reino de Dios, porque ellos no han nacido de nuevo, ellos siguen practicando este pecado. Pero para que a ti no se te olvide, dice aquí, dice: y estos eran algunos de ustedes. Ustedes tenían muchos de los que están aquí en la sala tenían de esta lista mucho de eso antes, ¿sí? Entre ellos me cuento yo. Que no se me olvide de dónde me sacó Dios, para que yo no levante un índice de fuego contra alguien y lo condene. Yo puedo hacer un juicio justo de la gente. Yo puedo juzgar, como les estoy diciendo, justamente algo, como puedo yo evidenciar a las sectas y a las falsas religiones. Ese es un juicio justo que me pide Dios, pero yo no los puedo condenar. Además, hay algo bien importante, hermano. Para que tú puedas hacer un juicio justo de alguien y puedas ayudarle a alguien, tú primero tienes que permitir que Dios saque de tu ojo una viga que traes, para que posteriormente, una vez que la viga ha salido, tú puedas ayudar al hermano a sacar la paja que trae en el suyo.
y puedas hacer un juicio justo. Y cuando alguien se acerque a ti por un consejo, tú le puedes decir: sí, mira, mijo, creo que te estás haciendo tontito, porque tu problema no es que tú crees, tu problema es la pereza. Ay, pastor, por ahí no la había yo visto. Pues por ahí es. ¿Por qué? Porque tú ya conoces, porque dice aquí Pablo: y ustedes, y esto eran algunos de ustedes, pero ¿qué creen? Dice aquí: pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Te sacó de ahí, metió la mano en el estiércol, hermano, y te sacó de ahí. Por eso no se nos debe olvidar. Por eso es que ahora no podemos caminar como si estuviéramos en un pedestal viendo a la gente desde abajo. No podemos, hermano. Tenemos que estar bien conscientes que muchos de nosotros teníamos esto antes, y que muchos de nosotros estamos todavía lidiando con algunas cosas de estas, luchando diario hasta que nos muéramos, con la ayuda de Dios. Entonces dice aquí la lista de hechos perversos que son perdonados. Es eso lo que está aquí. La salvación es un regalo inmerecido. La salvación es algo que es una obra de principio a fin de Él. Él te la regala y no te la mereces. Nunca me la voy a merecer, pastor. Nunca, hijo, te dice. Nunca te la vas a merecer. Si eres consciente de dónde te saqué y cómo llegué hasta este mundo, nunca la vas a merecer. Pero por mi gracia, dice el Señor, ya no eres lo que eres. Por la gracia de Dios, por su regalo inmerecido. Por eso dice aquí: la gracia es la que otorga el perdón. O sea, ese regalo es el que otorga el perdón. Aún después de que una persona es salva, cometerá pecados, hermano, seguirá, pero ya no en práctica. ¿Ya se entendió? Una cosa es practicar el pecado, que sea tu pan de cada día, y otra cosa es que en el día tú caigas en un pecado, una mala mirada, un mal pensamiento, algo que te distorsiona. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano para que pueda salir de ahí? Pedir perdón, a veces inmediatamente. Perdóname, Señor. ¿Qué dice la palabra? Porque tienes que recordarlo en tu corazón. Eso es lo que nos salvaguarda. No tradiciones, no costumbres. No vas a ir a prender una veladora ni a rezar un rosario. O sea, ¿qué es lo que salvaguarda? La palabra que te dice: abogado tenemos. ¿Quién es el abogado? Jesucristo el justo. Yo pido perdón y Él me entrega su perdón y sigo caminando. O sea, ya no me lleno de culpa, ya no me pongo a chillar, ya no me regreso a seguir pecando. No, hacia adelante. Se reconoce, hermano. Cuando lo hace Dios, aún promete el perdón. Hijitos míos, fíjate bien, 1 de Juan 2:1, lo que te estaba mencionando ahorita. 1 de Juan 2:1. Y cito: hijitos míos. Fíjense que esa palabra de Juan se le quedó a él muy grabada del Señor Jesucristo, cuando él andaba junto con él. Una vez el Señor así les dijo: hijitos míos, y esa palabra se le quedó mucho a Juan. Cuando ustedes lean escritos de Juan, el Apocalipsis, todo esto, van a encontrar seguido este tipo de expresión de él. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, dice Juan, ¿no? Lo que está diciendo Juan literalmente es que no estén practicando el pecado, ¿sí? Que no estés metido, inmerso practicando eso. Dice: no pequen. Pero si alguno, ¿por qué se peca aún? Yo pregunto. Dice: si alguien peca. Pero pregunto yo a mis hermanos que están aquí: ¿por qué se peca aún? ¿Por qué? Por la imperfección. Somos imperfectos aún, ¿eh? No somos producto terminado. Muchos se justifican con la imperfección. Ay, pues como soy imperfecto, ay, pequé. No, tampoco. No se tiene que agarrar de justificante. Pero esa es la verdadera razón. Porque somos aún imperfectos. A veces cometemos,
ya volví a regarla, ¿no? Ok, entonces por eso dice aquí el Señor a través de Juan, si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre. ¿Qué es un abogado? Los de aquí del mundo tienen muy mala fama, ¿no? Ojalá no haya ningún abogado en la sala. Porque luego hasta les dicen abogánster y no sé qué tanto, pero tienen muy mala fama. Pero en realidad un abogado, en sí la palabra es muy, muy loable, ¿no? Es alguien que aboga por ti, por lo que tú estás cometiendo. Entonces tenemos abogado, dice el Señor, para con el Padre eterno, Jehová Dios, a Jesucristo, ¿quién? El justo. ¿Ok? Entonces eso es lo que uno tiene que hacer. La liberación del pecado, sin embargo, no siempre significa liberación del sentimiento de culpa. Tú estás ahí, hermano, ahorita sentado en esta sala y puedes recordar qué te atosiga aún, qué remordimientos, porque esos son los remordimientos. ¿Ya te diste cuenta que es muy diferente el arrepentimiento al remordimiento? El arrepentimiento es un cambio de juicios y actitudes que tú vas a hacer de la mano de Dios, que ese Dios es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que está dentro de ti y que es tu aleccionador, que te va a guiar por la verdad. Y ahí va caminando contigo, no importa lo chueco que estés, no importa si te desvías, no importa si por imperfección vuelves a caer, Él está ahí siempre contigo, ya no se va a ir, la salvación no se pierde. El que es verdadero cristiano, la salvación no la va a perder. Judas Iscariote se perdió y el Señor dijo, estaba con nosotros, pero no era de nosotros, él no había nacido de nuevo. Ellos sí, pareciera como que pierden la salvación, pero en realidad nunca la tuvieron. Eso es lo que yo quiero que tú me entiendas. Pero una vez que tú tienes la salvación, el Señor, la obra que empezó la va a terminar contigo. La va a terminar, entonces ahí está. Por eso dice que una cosa es el arrepentimiento, cambio de juicios de actitudes a través del Espíritu Santo de Dios, y otra cosa es el remordimiento. El remordimiento por lo regular acrecenta la culpa. Te sientes mal, recuerdas aquella vez que cometiste ese pecado y te da vergüenza, te sientes mal, te empiezas tu ánimo se empieza a desequilibrar, o sea, puedes vivir, no puedes gozar inclusive a veces ni tu salvación por estar recordando aquellos pecados tan fuertes con los que viviste en aquel tiempo. O puede ser uno inclusive, uno nada más, pero que te causó tanta vergüenza que no puedes quitarte la culpa de ahí. De eso es de lo que se trata hoy, de lo que te va a hablar el Señor, porque dice, no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa, la liberación del pecado. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, ¿se nos va a ir la memoria? Si ni cuando estemos en gloria, hermano, vamos a recordar quiénes fuimos, ¿sí? Nada más que pues sin pecado va a ser diferente, es un alma totalmente diferente. Yo a veces me he puesto a pensar, no la logro concebir, porque aún ni en tus mejores estados de subida espiritual, de un acrecentamiento, que acrecenta tu espíritu, que tu espíritu crece a través de la oración, del ayuno, de la obediencia, a través de la predicación, que tú predicas la palabra, a través de que seas obediente, alcanzas ciertos grados de espiritualidad, porque también esto está en la Biblia. Había hombres de Dios que podían alcanzar ciertos grados de espiritualidad. Bueno, ni aun esos, dicen, podían llegar a comprender de una manera plena y significativa, o sea, lo que es estar totalmente sin pecado. Y de verdad, Pablo inclusive tuvo la gracia de ir al cielo y regresar, ¿no? Y cuando regresó le dijo al Señor, para que no te creas muy egocéntrico, ahí te va un aguijón en la carne, para que no te exaltes demasiado, ¿no? Y me había dicho Pablo, mejor ni hubiera ido, mejor ni me hubieras llevado, Señor, ¿no? Pero dice aquí, son perdonados, todavía los recordaremos. Aunque son perdonados, todavía recordaremos. También tenemos un enemigo espiritual. ¿Quién es? Pues el diablo, Satanás. Es el acusador, ¿recuerdas? Mira, muchas veces cuando nosotros caemos en un pecado por la imperfección, inmediatamente va de chismoso. En tu alma luego te dice,
Ahí está, y eso que eres cristiano y ingeniero. ¿Cómo? No, ese es Satanás. Muchas veces sales de la reunión y si dijiste algo que pusiste en evidencia cierta parte de tu ignorancia, el Hijo de Dios debería de sentirse bien porque está aprendiendo, ¿verdad? Pero llega el acusador y te dice: ay, te evidenciaste. No, te exhibió el pastor. Es el diablo, no es el pastor, ¿sí? El que acusa a nuestros hermanos, ¿sí? Fíjense lo que dice Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Es el último libro de la Biblia. Ahorita nos lo pone a leer. Apocalipsis 12:10 dice: ¿ya estás ahí? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esa es una realidad para nosotros. Eso es la salvación, sacados literalmente del infierno y puestos en una regeneración y conversión de tu alma, una persona diferente. Cansado de ser el mismo pelafustán de toda la vida, ahora yo creo en esto y entonces Él me lo entrega. Pero dice aquí: porque el acusador, o sea el demonio de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, de vez en cuando, día y noche, no descansa. Por eso yo no quiero tener semana de descanso, porque ese no descansa. Ese no tiene vacaciones, día y noche, es insidioso. O sea, día y noche, ¿no? Ha sido arrojado fuera de aquí. Ya no tienes, hermano. Cuando tú veas que viene eso, que muchos te van a decir, es el orgullo. Sí, porque hay orgullo todavía en nosotros. Hay soberbia, ¿no? Ese es uno de los pecados más fuertes, de los cuales tenemos que ir contentándonos con irlo minimizando con la gracia de Dios día con día. Pero ahí está, es insidioso ese pecado. Ahora, aparte de que es bien insidioso y bien fuerte, échale lápiz con el otro aquí, asusándote. ¿Cómo se siente luego el alma cuando cometes un error? Mira, te lo voy a poner más fácil. ¿Te has caído delante de la gente en la calle? ¿Cómo te sientes? No te duele el trancazo, te da pena, no te... Y ahí está el diablo, ja, 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 ja. Así es en todo lo que nosotros hacemos cuando cometemos un pecado. Y más cuando cometemos pecados, cuando ya Dios nos ha perdonado y recordamos el pecado del pasado. Bueno, entonces dice aquí que nos recuerda incesantemente nuestras fallas. Él va a estar recordando fallas, faltas, pecados. Cuando un cristiano experimenta sentimientos de culpa, hay que hacer lo siguiente, hermano. Pon atención. Esto es bien importante. Mira, este culto se graba en YouTube, se sube, y si después quieres volvértelo a chutar para hacer algunas anotaciones, yo lo hago, hermano. Yo cuando escucho cultos de otros hermanos que me tienen que edificar, o sea, yo anoto, porque yo no soy un individuo que tenga una retentiva muy fregona, un IQ así muy bueno. Entonces yo anoto, los vuelvo a ver y digo, sí es cierto. Y cuando estoy en este mundo todavía, tengo que practicar lo que me sugiere Dios a través de los hermanos que también predican. Primero, tienes que confesar todos tus pecados. Aquí no hay confesionario. ¿Con quién se tiene que confesar? ¿Sí? Y todos aquellos que no se hayan confesado. Porque muchas veces llegas a Cristo y sabes que Dios te perdona, pero luego vas a una consejería y le dices, oye, ¿ya confesaste aquello que? No, pues ándale, mija, en la noche o al ratito que estés a solas en tu lugar donde tienes acostumbrado a orar,
que tampoco es un cuarto de guerra, no te vayas con la finta. Ese cuarto no huele a oración, como dice en la película. No, ese cuarto puede oler a pino, a fabuloso, ¿no? Pero no huele a oración, no, es espiritual la oración. Ok, entonces dice ahí, tienes que confesarlo. En algunos casos los sentimientos de culpa son apropiados porque la confesión es necesaria. Muchas veces nos sentimos culpables, ¿sí o no? ¿Por qué crees? Porque en ese pecado fuimos culpables. ¿Sí o no? Ok. Entonces, si somos así, entonces tenemos que ir con Dios y decirle, perdóname, Señor. Con Él sí puedes hacer detalle. Mira, ¿por qué no hay problema? ¿Qué dijimos hace rato? ¿Te va a perdonar o no? Sí. 2, pedirle al Señor que te revele cualquier otro pecado. ¿Cómo es eso, pastor? Nosotros somos muy dados a crear mecanismos de defensa en nuestra mente. ¿Cuál es uno de ellos? El olvido. A veces se olvida y de repente, por cualquier circunstancia, Dios, tú vas en oración y lo va a botar. ¡Pum! ¡Oh, su mecha! Sí, es cierto. En aquella ocasión, en la colonia fulana, cuando tenía tantos años, pasó esto. Y sale a relucir. Pídele a Dios que te revele cualquier otro pecado que se haya olvidado y que necesite ser confesado, ¿no? A Él es al que se lo tienes que decir. Ten el valor de ser totalmente abierto y honesto ante el Señor. Ante Él sí. Examíname, oh Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo 139. Salmo 139. Vámonos a los Salmos. El 139 es el que te debes aprender de memoria. No, ese es el 119, ¿verdad? Salmo 139. Estás ahí en el versículo 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Recuérdame, Señor. Ten misericordia de mí. Hay algo ahí que es como cuando tienes como una basurita en el ánimo, es como si tuvieras una piedrita en el zapato, ¿no? Te molesta y te molesta. Entonces pasan los días y hay así como una sensación de malestar. Ve con el Señor y dile, a ver, Padre, es más, puedes tener hasta ciertos beneficios materiales, estar muy contento, que las cosas estén caminando bien, que se solucionó este problema, que lo que tú quieras, pero hay algo que no me checa, ¿no? Ve y dile, escudriñame, Señor, escúlcame, tú sí puedes, tú conoces de mí todo, tú tienes todos mis registros, tienes un archivo de mi vida, pero tremendo, ¿no? ¿Quién ha visto la película esa de WhatsApp del Todopoderoso? Cuando abre el archivo, así la tiene Dios de tu vida. 3, confía en la promesa de Dios de que Él perdonará los pecados y quitará la culpa, basándose en el perdón y el derramamiento de su sangre en la cruz por nuestra culpa, por nuestros pecados. ¿Sí se entiende? Ok, vamos a ver Romanos 8.1. Romanos 8.1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Grábatelo bien eso, hermano. Grábatelo, porque muchas veces, el otro día le dije a un hermano, mira, hermano, el cielo te reclama, ¿no? Haciéndole una broma, ¿no? Y me dice, ay, Dios quiera, pastor. Le dije, ¿que no estás seguro de que vas al cielo?
No, hombre, o sea, los que están en Cristo Jesús ya no están en condenación. Alguien una vez me dijo, ¿no será eso soberbia, pastor? De que usted dice que ya no. No, no es soberbia, no es orgullo, es una seguridad que me da Cristo, porque soy su hijo. Sí, yo ya no estoy en condenación, porque yo estoy en Cristo Jesús, por una simple y sencilla razón. Yo creo en su obra redentora, yo creo que Él murió por mí en la cruz. ¿Sí se entiende? Él me predestinó. Después de que me predestinó, me llamó al evangelio. Ese es el llamado, ese es el orden de la salvación. Después de que me llamó, después de que yo respondí al llamado de la salvación, después, ¿qué creen que me entregó? Una regeneración, y luego me entregó una conversión, porque la regeneración es cuando Él me hace nacer de nuevo, y en la conversión yo ya participo, o sea, yo ya estoy capacitado ahora sí para hacer buenas obras. Yo no hice obras antes para ganarme la salvación, pero una vez que Él me hace nacer de nuevo, ahora yo puedo ser un convertido. Ahora sí, como dicen los chavos, toda la carne al asador. Ahora sí, practica la oración, ve al culto, perdona, ama, comprende, ayuda, o sea, todo, para todo esto. Gracias, Lulu. Ahora sí estoy capacitado, esa es la conversión. Después de esa conversión viene la justificación. La justificación es que Él se lleva mi pecado, hermano, y de la cruz me regresa a su vida perfecta. Por eso es que yo ya soy salvo, porque Él no ve a Miguel Ángel el pecador, Él no ve a Martita la pecadora, Él no ve a Lulú la pecadora, a Balanzar la pecadora, imagínate, no, o sea, Él ahora ve a Cristo formándose en los que les mencioné. ¿Ya se entendió? Él ahora, las demandas de perfección que pide el Padre para que tú seas salvo, es que está viendo a Cristo en ti. Esa es la justificación que nos entregó en la cruz, hermano. Por eso ya no hay condenación para nosotros. Una vez que Él te justifica, posteriormente te entrega el que tú seas parte de la familia de Dios, te adopta como su hijo. Imagínate. Y después de que te adopta como tu hijo, te da la santificación. Después de la santificación, te da una perseverancia para que tú sigas y sigas y sigas y sigas, que es la perseverancia de los santos. Y la última es la glorificación. Cuando mueres, vámonos. O si llega antes, te arrebata y vámonos. ¿Ya se entendió? Entonces por eso dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Disfruta tu salvación. Si en un momento de tu vida, hermano, por X o por Z, tú te apartaste de la fe, te detuviste en el camino, miren, yo se los ejemplifico de una manera muy sencilla. Vas subiendo la escalera, es una escalera para arriba, ¿no? Vas subiendo y de repente por X o por Z te quedaste en el descanso un ratito y viste pasar a los demás hermanos que ahí van, ¿no? Pero tú estás detenido ahí por lo que haya sido. Solamente tú conoces tu vida, solamente tú conoces lo que traes ahí en el morralito, pero lo que haya sido no te justifica. Eso sí, también te lo digo claro, pero tampoco te condena. Si eres hijo, síguele. Ya llegaste otra vez, empieza a caminar otra vez para arriba. ¿Cuál es el problema? Porque dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, o sea, sí vivo en la carne, sí, pero no le doy satisfacción ya a la carne con el pecado, sino que ahora inclusive mi carne también glorifica a Dios, porque es el templo del Espíritu Santo. Punto. Entonces sí puedes en ese punto 3 confiar en la promesa de Dios, que no se te olvide. No te creas que te vas, que no estés seguro de, ay, sí, y si llego allá y me regresan. Pues no, confía. En ocasiones cuando surgen, punto 4, en ocasiones cuando surgen los sentimientos de culpa sobre pecados que ya confesaste y que abandonaste, abandona y rechaza tales sentimientos, hermano. Es una culpa falsa. Ya cuando te vuelvan a tosigar, recházalos. ¿Qué dice la palabra? Los del mundo dicen, cancélalo.
Cancela todo pensamiento negativo y que no seas tóxico, y esas son cosas del mundo. No, ¿qué dice la palabra que tenemos que hacer? Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, entrégaselo a Dios. Señor, no tengo por qué estarme preocupando. ¿Y sabes por qué razón, hermano? Porque no estás dándole honra ni gloria a lo que hizo en la cruz. No hizo cualquier cosa. ¿Ya viste todo lo que hizo? Creo que fueron 9 puntos los que mencioné. Todo eso es en la cruz. Tú le preguntas a alguien ¿qué hizo Cristo? ¿Por qué murió en la cruz? Y lo único que te dicen así lacónicamente: por el perdón de los pecados. Así te dicen, ¿sí o no? ¿Ya viste todos los puntos que hizo? Preciosa y hermosa la obra. Si tú no honras esa obra, no eres cristiano. Por eso cuando llegue esos sentimientos que te quieran otra vez tirar al suelo, entrégalos, esos pensamientos, en obediencia a Cristo. Señor, yo honro esto. ¿Sí? 5. Pide al Señor que reprenda a Satanás. Nunca ofendas ni injuries a las huestes celestiales de maldad, hermano. No hagas eso. No hagas eso, porque ellas tienen un poder más grande que tú en el aspecto físico y espiritual solo. En una ocasión alguien los quiso echar fuera y eran 7 hermanos, ¿se acuerdan? Los hijos de Xeba, dice por ahí y entonces este solo demonio a todos les pegó y los desnudó y los mandó bien golpeados y desnudos corriendo. No, nunca se te ocurra en un momento determinado. Dios te guarde de tener alguna vez un enfrentamiento con una hueste espiritual. Si eres hijo de Dios, Él te va a cuidar. Pero si por alguna circunstancia llegara a suceder esto, o ves que en un momento dado está muy fuerte la acusación, hay gente que inclusive en su ignorancia los ofende y les dice de groserías. ¿No han escuchado esa situación? Que dicen que hayan del muerto, ¿no? Y les tiran de groserías y se van. No hay muertos. Los muertos no regresan. Es un demonio que anda por ahí y los ofende y dicen: no, nunca hagas eso. Dice la palabra que lo reprendas. Que reprendas a Satanás, pero ¿cómo? Decirle: que el Señor te reprenda. Exactamente. No te pongas a injuriarlo ni a decirle: en el nombre de Cristo yo te reprendo y te expulso y te... No. Que el Señor te reprenda, porque el Señor es nuestro guardador, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro sustento, el que nos guía y todo nuestro refugio. Exactamente. Entonces dice aquí, ruégale que te restaure al Señor, que te regrese el gozo que procede de la libertad, una libertad que te quita la culpa. Vámonos al Salmo 51:12. Salmo 51:12. Salmo 51:12. Y cito: restitúyeme el gozo de tu salvación. Sí, quiere decir que en un momento dado yo la perdí porque vino un sentimiento de culpa por los pecados del pasado, ¿no? Inclusive puede ser del presente, ¿no? Algo que cometiste y no, acuérdate que tienes que confesarlo y el Señor te perdona. Esa es su promesa. Híncate, aíslate, lo que tengas que hacer, ¿no? Pero que dice aquí: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Qué hizo David? Ya siendo salvo, adulteró y mató, ¿no? Y Dios le perdonó. Ya era salvo y hizo todas estas tonterías. Y fue y le dijo: restitúyeme, Señor. Pero fue y lo confesó, lo entregó. Ok, entonces dice aquí el Salmo 32, hermano, no lo vamos, te lo dejo de tarea que lo leas en casa. Es un estudio muy provechoso para estos casos y está cortito, ¿no? Tiene aproximadamente como 340 versículos. No es cierto, tiene como ¿cuántos, Ale? 11 versículos. Entonces, cuando te sientas así agobiado por el pecado o por un pecado pasado
toma el Salmo 32, ¿sí? Cuando tengas alguna pelea con alguien de tu familia, con tu esposito, con tu esposita, que se vean así como que quieren entrar en disputas o en riñas, agarren el Salmo 32, ¿no? Y léanlo, porque dice, es un estudio muy provechoso. Aunque David había pecado terriblemente, él encontró la libertad tanto del pecado como de los sentimientos de culpa. ¿Tú te imaginas? Siendo el rey, ungido por Dios desde chiquillo, le entregó el reino, ¿no? Lo puso por encima de Saúl, lo sustentó, le dio todo lo que le prometió. Dios es así, mi Señor es así. Él lo que te promete te lo cumple, te lo da, ¿no? Y él le falla de esa manera. ¿Dios sabía que iba a fallar o no? Claro. Entonces dice aquí, él lidió con la culpa, con la causa de la culpa y la realidad del perdón, David. El Salmo 51 es otro buen pasaje para investigar. Ese es un salmo donde él pide perdón. El énfasis aquí es la confesión del pecado. Cuando David ruega a Dios con un corazón lleno de culpa y de dolor, los resultados son la restauración y el gozo. Si vas a ir ahí, ve arrepentido. Ve precisamente porque no quieres seguir pasando por este tipo de cosas. Si no hay eso, hermano, no hay nada, no hay nada. Por eso mucha gente va y se confiesa, le rezas, ¿cuántos Padres Nuestros? ¿Cuántas Aves Marías y tanta? No, sales como si nada. Finalmente, vamos a concluir. Si el pecado ha sido confesado, ha habido arrepentimiento genuino. Si el pecado ha sido confesado, si realmente fuiste genuino en tu confesión, con el deseo ferviente de salir de ahí, o sea, tu arrepentimiento es bueno. Ha sido perdonado, entonces ya es tiempo de que eso se quede atrás. De veras. Recuerda que nosotros que hemos venido a Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas. Eso tenlo también aquí en tu mente. ¿Sí? Dice 2 Corintios 5:17. Velo ahí en tu Biblia. Velo en tu Biblia. 2 Corintios 5:17. Sí, ya está ahí en el. ¿Quién tiene voz fuerte? Que me lo lea. A ver, Pepe Toño, fuerte ahí del. ¿Cómo dice? Perfecto. Lo viejo pasó y las cosas son nuevas. Nuestro Señor Jesucristo no remienda, no hace parches, lo hace nuevo. Parte de las cosas viejas ya pasaron, es el recuerdo de los pecados pasados y la culpa que produjeron. Tristemente, algunos cristianos son propensos a sumergirse en los recuerdos de sus pecaminosas vidas pasadas, memorias que debían estar muertas y enterradas desde hace mucho, mucho tiempo. Esto no tiene sentido y es contrario a la vida cristiana victoriosa que Dios quiere para nosotros. Un dicho sabio dice, si Dios te ha salvado de una cloaca, no regreses a sumergirte en ella. ¿Sí sabes lo que es una cloaca? ¿O no? Pues es donde corre lo del baño, el drenaje. Si ya Dios te sacó de ahí, ya no regreses, hermano, a sumergirte ahí. Si en un momento determinado la culpa persistiere, consulte a su médico. Venga una consejería. Aquí hay hermanos que le pueden escuchar y le pueden dar un consejo. No se va a venir a confesar, ni el hermano le va a dar la absolución. La consejería aquí en esta iglesia se guarda el anonimato de la persona, ¿sí? No se anda balconeando. Lo tenemos muy, muy bien concebido, ¿sí? Aún sea mi persona, ni siquiera mi esposa ni mis hijos lo sabrán, porque es algo muy preciado el que alguien te tenga confianza y venga
para que tú abras tu corazón hacia Él y encuentres una restauración. ¿Ok, mi hermano? ¿Sale? Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana tú has traído a nosotros, Señor, la paz y la tranquilidad de saber que somos perdonados por ti, porque somos salvos, Señor. Estamos libres de la condenación. Los que están libres de la condenación estamos en Cristo Jesús, Señor. Tú haces todas las cosas nuevas y las cosas viejas ya han pasado. Queremos honrar tu obra redentora, Señor, en todo lo que vale. Y queremos, Padre Santo, estar bien conscientes de que hoy tenemos la capacidad, Señor, por lo que tú nos has entregado en la cruz del Calvario, de ser personas diferentes, de ir practicando, Señor, con denuedo nuestra santidad progresiva, Padre, para que de esa manera, mi Dios, podamos ayudar a otros que van a llegar, Padre mío, y que ellos a su vez, al vivir este proceso, ayudarán a otros posteriormente que lleguen después. Muchas gracias, Señor, por esta reunión tan preciosa que tú nos has dado a través de tu palabra, Padre. Yo te ruego que guardes a todos mis hermanos para que al partir a su casa ellos no tengan tropiezo al llegar a ella, y que seas tú, Padre Santo, el que reine en sus corazones y confirme la palabra a través de hechos. Gracias, mi Señor. Te damos gracias, honra y gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice...